ya estamos de vuelta en primera edición. Reclamos por votos perdidos, vocales de mesa que no entendían el proceso, una abstención histórica y una pugna en Ñuñoa entre Pedro Sabat y Maya Fernández que terminó de resolver el Tribunal Electoral con un polémico reconteo de los sufragios. Esto fue parte de lo que dejó el estreno de la ley de inscripción automática y que de paso llevó a reestructurar el CERVEL. El organismo ahora apura los cambios, ya que el 30 de junio se van a realizar primarias y en noviembre, como sabemos, la elección presidencial y también parlamentaria. Queremos conversar de este y otros temas. Está aquí ya en el estudio de CNN Chile el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Juan Emilio Cheire. Juan Emilio, le agradezco mucho por venir a CNN. Buenas tardes, Catherine. Bueno, primero quiero preguntarle, y tiene relación un poco con lo que yo hablaba, varias ecos se generaron probablemente a partir de la elección antigua, en la cual usted ni las personas que hoy forman parte del CERVEL no estaban. Pero me imagino que esas lecciones sirven para el futuro y sobre todo cuando este año es intenso en términos electorales. ¿Cuáles son las prioridades que hoy tiene el CERVEL? Fue el primer trabajo que nos abordamos. El CERVEL tiene dos objetivos, lo hemos definido como consejo. Uno, sacar las elecciones de este año, que no son pocas, en forma perfecta, de acuerdo a todo, que sean todo lo bueno posibles, en un sistema que, como usted ya decía, es totalmente diferente y que hay que comprender esas diferencias para también entender los problemas. Y el segundo, que es simultáneo, pero de más largo cumplimiento, es que creemos que el CERVEL requiere una transformación, una modernización. No porque esté añejo, sino porque el punto es que el sistema cambió tanto que exige un CERVEL diferente. El CERVEL y los procesos electorales en Chile han sido muy buenos y ejemplares. Y el director del CERVEL, Juan Ignacio García, una persona reconocida por todos, lo que es una buena base. Pero el sistema cambió en tal magnitud que ya no soporta procedimientos propios del siglo XX. Y por lo tanto, nuestros dos objetivos son, con lo que hay, con los sistemas que hay, más una ley que ingresó la semana pasada al Parlamento, un proyecto de ley de perfeccionamiento de todos los elementos que hay que corregir para que esos errores de las municipales se subsanen en las elecciones de este año, primer objetivo, y segundo, dar el paso que tenemos que dar en términos de modernización, que es una reforma mucho más profunda a cómo se vota, por dónde se vota, cómo se hacen los escrutinios, si es que se incorpora el voto electrónico, etcétera. Dos objetivos, dos grandes tareas para este Consejo que debutó en enero. Sí, un desafío importante es las primarias, que también es un proceso inédito que van a deber afrontar y que pone en duda varios aspectos. Primero, la participación, cómo va a operar el proceso, que es distinto a las elecciones que estamos acostumbrados a tener y que además nos sorprende a ustedes como consejo también recién estrenados en el CERVEL. Y con un sistema que tiene que seguir igual en cuanto a procedimientos. Yo quisiera contestar eso porque se inscribe en los cambios. Chile, yo diría que ha tenido 5 cambios para entender los procesos electorales, que son una transformación brutal. El primero, de un padrón de 6 millones pasamos a un padrón, cifra gruesa, de 12 millones. No es pequeño. Eso significa un número de locales, 600 vocales, un cambio tremendo en cuanto a volumen de carga de trabajo. Segundo, el CERVEL, que era un organismo, una institución que manejaba todos los datos, hoy día es receptor de todos los datos de 12 servicios del Estado. Por ejemplo, cuando se dice había gente muerta que estaba inscrita en los registros electorales, eso lo entrega el registro civil. Y no es que el registro civil ande mal, sino que el registro civil tiene, por diferentes circunstancias, porque no tienen RUT, la gente que murió antes del 82. Entonces, ¿a qué voy? A que para las primarias y todas las elecciones de este año se ha hecho un catastro por parte del Ejecutivo, y fue nuestro primer trabajo como Consejo y como Dirección del Servicio, entregar todas las experiencias que se sacaron en las municipales para mandar ciertas modificaciones, ciertas precisiones que se requieren por ley para que esos errores no se repitan. Ejemplo, limpiar el padrón electoral. ¿Mediante qué? La gente que está muerta y que no vota y que no se puede borrar porque le faltan datos, hay una medida que se pone que la gente que mayor de 80 años, que por ejemplo lleva 15 años o 20 años sin sacar carnet, se borra.
la gente de menos de 80 años, que lleva un número de años sin sacar carnet, se borra. Porque esa persona no puede estar viva, porque no se puede subir a una micro, no puede subirse a un avión, no puede pagar un cheque, ni cobrar un cheque, no puede recibir un subsidio, no puede ir al hospital, etcétera. Entonces usted ve que hay medidas prácticas que van limpiando el padrón. Por ejemplo, segundo, el tema del registro electoral, en cuanto al domicilio electoral. Tercero, un tema que usted apuntaba, la instrucción de vocales. La instrucción de vocales, la gente que no ha sido vocal, se pone que la primera vez tiene una instrucción obligatoria, para lo cual se da un beneficio económico y se da una instancia un día antes. Pero queda el tema de las primarias, que como usted dice, y no solamente las primarias, sino que hoy día vengo del Senado yo, donde se informó la ley de CORES, otra elección totalmente distinta. Claro, y ahí incorpora también a la administración y a la organización del CERVEL. Claro, entonces ahí apunta que la primaria es inédita. La primaria debe hacerse con respecto a cómo la quiere el partido o el pacto o los candidatos. O sea, nosotros tenemos que tocar la música que quieran para esa fiesta, porque hay primarias del partido, como podría ser la de 2 senadores, o sea, 2 cupos para un partido que está dirimiendo su senador. Hay primarias del pacto, como podría ser la presidencial, de la concertación o la alianza, y en fin, hay muchas opciones. Ahí lo que nosotros tratamos de hacer es privilegiar en este proyecto de ley una forma que al elector le asegure que no muestre su preferencia. Porque si usted es independiente, o incluso de un partido, y va y pide la papeleta de los candidatos a presidente de la concertación, ya dejó de ser independiente, ya van a decirle que es concertación. Y no solamente es porque le digan que es de la alianza o de la concertación, sino porque eso hay que custodiarlo, porque ahí está la fórmula de cohecho, de pago, de acarreo, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí va una fórmula que usted va a recibir 2 papeletas iguales, si es que se aprueba el proyecto, 2 papeletas iguales, y va a entrar a la urna con las 2 papeletas iguales. Adentro van a tener la diferencia que exige la ley. Usted marca aquella que quiere, toma la de un pacto o el otro, sale, pone la que sacó, la que votó usted efectivamente en la urna, y la otra se va a una urna que se llama urna de desecho. ¿Cuál es el efecto deseado? El efecto deseado es que la gente que vota, ya sea de partido, pero muy fundamentalmente los independientes, tengan resguardo del secreto del voto y de dónde marca su preferencia. Juan Emilio, una de las preguntas, nos queda poco tiempo, pero se lo tengo que preguntar y que se divide en 2 partes. Ha sido el director, probablemente durante el último tiempo todos vimos la cara visible de Juan Ignacio García como director del CERVEL. Ahora se debe elegir un nuevo director, hay un perfil ya claro, por lo menos, y mucho se ha hablado también, paralelamente, además de preguntarle cómo va esto y cuándo va a haber nuevo director, sobre la eventualidad de que usted sea director y las críticas que se han esbozado por su rol antiguamente en el ejército, se le vinculó con casos de derechos humanos y eso ha provocado crítica. Entonces me gustaría, por un lado, conocer cómo va lo del periodo, o más bien la elección para el director, y por otro lado, cómo responde usted o cómo afronta esas críticas. Ya, no hay ninguna posibilidad que yo sea director, porque el consejo directivo es un consejo que tiene otro carácter, otra función. La parte administrativa y de gestión depende de una dirección del servicio. Esta es una función, no es un cargo, digamos, la de los consejeros. Ahora, críticas lógicamente que pueda haber, y yo las comprendo porque hay libertad en este país para expresar las opiniones que se estimen del caso, digamos. Ahora, el director. Nosotros nos abocamos mucho desde el principio a las modificaciones que ya he dicho, y sobre todo a definir el director. No es en el último tiempo que se ha conocido a Juan Ignacio García. Juan Ignacio García es el funcionario del Estado más antiguo, creo yo, de todo Chile. Él ingresó al servicio público el año 62 y tiene una imagen de confianza, de nivel intelectual, de credibilidad, que creo que es una de las características que tiene que tener ese perfil. Hoy día se ha realizado, después de un trabajo de 3 semanas nuestro, de construcción de este perfil, en función de los objetivos que tiene que tener y de este servicio que tiene que dirigir este nuevo director, que trabajamos junto con el servicio, con la alta dirección pública, pero la alta dirección pública, el primer paso oficial que da es una reunión que tiene con nosotros. El consejero Alfredo Ulloañán y yo fuimos designados para ir a esa reunión, que se produjo esta mañana, donde los consejeros de alta dirección pública se reúnen con nosotros,
con sus equipos técnicos y aprueban o modifican ese perfil. Eso están dando. Y de ahí hay plazos que se van generando para llamar a concurso, hacer las entrevistas, los perfiles, los análisis psicológicos. ¿Debería haber director antes de las primarias? No creo. ¿Antes de las elecciones, sí? Sí. Creo que ese es el timing adecuado, tanto por cuanto los tiempos exigibles para la alta dirección pública así lo estipulan, como por la lógica. La primaria ya empezó en términos de preparación. Por lo tanto, poner a alguien exógeno, y nosotros ahí podríamos haber puesto de director o directora a una persona de afuera. Y la primera decisión que tomamos es ratificar en carácter de subrogante a la subdirectora, Elizabeth Cabrera, claro, que tiene una alta experiencia y yo creo que ella va a estar a cargo del servicio con la dirección del Consejo Consultivo, del Consejo Directivo, durante el periodo que estamos ya viviendo. Bueno, son varios los sucesos, probablemente no va a ser la primera ni la última vez que conversemos, Juan Emilio Cheire, de estos temas, así que le queremos agradecer mucho por venir a CNN Chile a hablar sobre un tema que de seguro va a estar presente durante todo el año por la vorágine que va a haber en términos electorales. Y creo que es fundamental lo que pueden hacer los medios de comunicación para llegar información que sirva al elector, a los vocales que van a tener muchas tareas y que son vitales. Que esté muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.